Hoy estamos en la clase que lleva por título Las cartas de Rab Shaul. Las cartas de Rab Shaul, y hoy vamos a iniciar una nueva carta. Ya hemos estudiado ¿cuántas cartas? 2, Romanos y Primera a los Corintios, y hoy vamos a empezar el estudio de la carta a los Gálatas. Damos la bienvenida a nuestros hermanos que nos acompañan de manera virtual también. Y bueno, comenzamos entonces carta a los Gálatas. Lo que vamos a ver hoy es una introducción a la carta. Entonces, hoy no tenemos preguntas escritas ahí en la hoja, pero eso no quiere decir que no vayamos a hacer preguntas. Como quiera se puede. Entonces, lo que vamos a ver hoy es, como dice ahí el encabezado, algunos conceptos importantes. La carta a los Gálatas sin duda es una de los escritos más mal entendidos, más mal interpretados en las escrituras, y de hecho más mal usados para enseñar. En base a una mala interpretación de la carta a los Gálatas, se han enseñado, pues, tenemos que decirlo así, herejías, ¿verdad? Se han enseñado diferentes herejías que mucha gente cree, y las creen sinceramente, pero eso no quita que sean herejías. Entonces, pues necesitamos, antes de entrar a la lectura y al estudio de la carta, entender algunos conceptos importantes, fundamentales, para no cometer equivocaciones al entender esta carta. Entonces, los conceptos que vamos a ver primero, el primer concepto, mejor dicho, es esta palabra hebrea que es Yehudí. Yehudí, que significa judío. Un Yehudí es un judío. También se utiliza otro término que es Yahudita. ¿Sí? ¿Han escuchado? Yahudita, Yehudí. Lo más correcto es Yehudí. Entonces, hay que entender qué significa un Yehudí, qué significa ser un Yehudí, ser un judío, para poder entender el tema y el contexto de esta carta. Entonces, un judío, un Yehudí, aquí vamos a ver conceptos muy así, muy sencillos. No vamos a meternos muy profundo, así lo más sencillo posible, porque si nos ponemos a discutir quién es un judío, usted sabe que esto es un tema que todavía no se resuelve. Es un tema que se ha discutido por no años, no siglos, por milenios. ¿Quién es un judío? La discusión sigue. Hoy en día, y después de milenios de discusión, todavía no hay una claridad al respecto sobre quién o qué es un judío. Entonces, por eso el concepto aquí no pretendemos definirlo tal cual, sino de una manera sencilla entender que cuando las escrituras hacen referencia a una persona judía o a un judío, de qué o de quién está hablando.
Entonces, un yehudí o un judío es un descendiente de la tribu de Judá, primero. O sea, eso es lo más básico. La tribu de Judá, o los que nacieron formando parte de la tribu de Judá, pues son judíos. O sea, aquí hay una diferencia entre ser un judío y ser un israelita. O sea, un israelita se le llama a alguien que forma parte del pueblo de Israel y que puede ser que haya nacido bajo cualquiera de las 12 tribus. Es lo mismo como aquí en México. O sea, nosotros somos mexicanos y los que nacimos en Tamaulipas, pues somos tamaulipecos. Y si nacimos en Reynosa, somos reinosenses. ¿Me explico? Pues igual allá puede ser un israelita, pero también un judío. O puede ser un israelita y también puede ser ¿qué le gusta? ¿Cuál de las tribus? Efraimita, o así, bajo cualquiera de las banderas que hubiese nacido. Entonces, esa es la diferencia entre ser israelita y ser un judío. Los judíos son descendientes de Judá, primero. Luego la situación cambia cuando el reino de Israel se divide en dos. Entonces queda el reino del norte y queda el reino del sur. El reino del norte fue identificado como Efraín, o también fue identificado como Israel. E incluso algunas veces en las escrituras se le llama José, Yosef. El reino del sur se queda con el nombre de Judá, reino de Judá. 10 tribus en el norte, 2 tribus en el sur. Ahora, 2 tribus mayormente, pero la verdad es que hubo mucha gente de diferentes tribus que decidieron quedarse o pasarse a vivir a la región del reino del sur, del reino de Judá. Por una razón muy importante, porque el reino de Judá, ahí se quedó la santa ciudad de Jerusalén y ahí se quedó el templo sagrado. Entonces, muchos israelitas, fueran de la tribu que fueran, dijeron: no, nosotros nos vamos a quedar con Judá. Es como si aquí en México de pronto ocurriera lo que algunos dicen que puede ocurrir algún día, de que Estados Unidos se quede con otra parte de nuestro territorio, y entonces los que vivimos aquí pues tendríamos que movernos a otra parte o quedarnos bajo ciertas circunstancias, qué sé yo. Pero que nosotros como patriotas dijéramos: ah, no, yo no me quedo aquí, yo me voy al sur, ¿verdad? Yo quiero seguir siendo mexicano porque esto o por aquello. Yo no sé cuántos dirían: no, yo me quedo con Estados Unidos. Pero en el caso de Israel hubo mucha gente de diferentes tribus que decidieron irse a formar parte del reino de Judá. ¿Y qué pasó ahí? Ellos de alguna manera renunciaron a su origen tribal. Si eran de la tribu de Dan, pues no, ya no, ahora eres Judá. Si eras de Neftalí, ya no, ahora eres Judá. ¿Me explico? Dejaron atrás su identidad tribal, la tribu a la que pertenecían. Incluso la tribu de Benjamín, que se quedó formando parte del reino de Judá, pues nunca, por lo regular, es mencionada. O sea, solamente Judá, como si fuera una sola tribu, porque ahí el reino se llamó Judá. Entonces, cuando decimos o hablamos de un judío, estamos hablando de un descendiente de la tribu de Judá, o estamos hablando de una persona que pertenece a la casa de Judá, al reino de Judá, sin importar si es descendiente de otra tribu. Pero ahí se hizo judío.
Y también otra forma de definir lo que es un judío es alguien que profesa la religión judía, alguien que profesa el judaísmo. Entonces, esas son las tres maneras básicas de definir a un judío. Otra vez, un judío es quien descendiente de la tribu de Judá. O un judío es alguien que pertenece a la casa de Judá, al reino de Judá. O un judío es alguien que profesa el judaísmo. Entonces, la diferencia en estos tres conceptos es que en el primero es requisito indispensable ser descendientes directos de la tribu de Judá. En el segundo concepto ya no es requisito ser descendiente directo de la tribu de Judá, sino que puede ser perteneciente a otra tribu, pero si pasaste a formar parte del reino de Judá, entonces te hiciste judío. Pero siguen entrando puros israelitas. En el tercer concepto, que es convertirse al judaísmo o profesar el judaísmo, allí ya no es requisito ni ser descendiente de la tribu de Judá, ni ser parte del reino de Judá. Cualquiera puede convertirse al judaísmo. Un extranjero, o sea, cualquier persona de cualquier nación puede abrazar la fe judía y se convierte en judío. Entonces, esos son los tres conceptos básicos para entender quién es un judío o qué es un judío o de qué estamos hablando cuando se menciona al judío o a los judíos. ¿Estamos bien hasta aquí? Bueno, el segundo concepto es la palabra goy. Mande, sí, hermano. Es que me la está perdiendo. La alcaidad no funciona. Ellos dicen que son judíos, entonces sí son judíos, tanto por su manera de llevar las escrituras y su manera de decir. Por eso les decía que el tema es muy controversial, ¿verdad? Aquí vemos conceptos así nada más por encimita, pero a la hora de entrar a discusión de quién es judío, pues se descalifican, ¿ve? Por decir ahorita, los judíos o el judaísmo, porque esto, cuando aparece Israel en el 48, que aparece en la escena, judíos había por todo el mundo y sigue habiendo, pero después del Holocausto, durante la Segunda Guerra Mundial, y que la ONU, una vez que termina la Segunda Guerra, deciden, pues como una especie de premio de consolación o para quedar bien con el mundo, qué sé yo, la ONU decide entregarle a los judíos un pedazo de tierra allá en Tierra Santa y reconocerles como el Estado libre y soberano de Israel. Entonces ahí aparece en la escena, 1948, el pueblo de Israel. Hay que decir que ellos no se querían llamar Israel. Ellos no querían ser llamados ni reconocidos como Israel por la historia que hay detrás. La historia escritural nos dice que Israel era las tribus del norte, las 10 tribus que le dieron la espalda al pacto. Ellos eran Israel. Ellos, los que aparecen acá, son Judá. Entonces por eso ellos no querían que se les pusiera ese nombre. Aquí, ¿qué fue lo que pasó? Que la ONU dijo, como Pilatos, lo que he escrito, y te vas a llamar Israel. Obviamente esto vino del cielo, ¿verdad? De parte del Eterno. Es una profecía cumplida. Pero ellos ellos se querían llamar Estado Libre y Soberano Judío. Así se querían llamar. Pero se quedó el nombre de Israel. Bueno, quienes establecieron
allí son mayormente y principalmente judíos conocidos como judíos orientales, judíos askenazíes, mayormente. El otro grupo de judíos conocidos como sefardíes o sefarditas siguen mayormente en la dispersión. Entonces hay una división ahí importante entre dos grupos de judíos muy grandes, askenazíes por un lado, sefarditas por el otro, y a la vez estos grupos se subdividen en otros más. Hay diferentes, le llaman como casas de estudio. Entonces ustedes seguramente han visto, por ejemplo, judíos Chabad, la escuela de Chabad, o la escuela de Breslev. Breslev es otro grupo. ¿Qué otro hay por ahí? Pues hay varios, hay distintos grupos dentro del judaísmo. Y todos esos grupos son muy independientes unos de otros. Entre los principales grupos de judíos, ellos se aceptan y se respetan y reconocen a los otros como judíos. Pero los judíos mesiánicos o judíos netzaritas o cualquier otro grupo de judíos que no pertenezcan a estos grupos que les mencioné, no son reconocidos en lo absoluto por los que se dicen ser los auténticos judíos. O sea, hay una discusión. Y de hecho ellos no solamente no reconocen, sino que advierten al mundo y dicen: tengan cuidado con los engañadores que andan por ahí, haciéndose pasar por judíos, o diciendo que son judíos, o queriendo observar tradiciones judías que son exclusivamente nuestras, dicen ellos. Por eso ahí se entra en un tema muy controversial, ¿verdad? Yo sé que hay congregaciones que se llaman a sí mismos judíos. Un ejemplo es la Asociación Internacional AMI, del rabino Dan Ben Abraham, que ellos son judíos netzaritas. Y es un grupo muy grande de judíos en todo, pues no nada más en el continente americano, ellos tienen gente también en Europa y en otras partes. Entonces es un grupo internacional muy grande de muchas comunidades judías, pero ellos no son reconocidos como judíos por los judíos sefarditas o por los judíos askenazíes. Hay otro grupo importante que son los judíos mesiánicos, que conforman este grupo que se llama los de Rabino Shapira, precisamente. ¿Cómo se llama el grupo de Shapira? También tiene Ahabat, los de Ahabat Am. Es otro grupo muy grande, muy importante también. Ellos tienen gente incluso en Israel y en muchas naciones, pero no son reconocidos por los otros grupos. Entonces aquí el asunto es que entre los mismos judíos se descalifican unos a otros, y eso lo único que provoca es confusión entre la gente. Pues a la hora que alguien quisiera decir, oye, pues ¿quiénes son judíos? Ellos dicen que son judíos, ellos también dicen que son judíos, pero ellos dicen que aquellos no son judíos, y aquellos dicen que no, que ellos están equivocados, y eso provoca una confusión. Es lo mismo que pasa en el cristianismo, pero en el cristianismo es en una mayor escala, porque en el cristianismo hay, pero miles y miles de denominaciones diferentes, y la gente entonces se confunde mucho y dicen, pues ¿quiénes son los verdaderos? ¿Quiénes tienen la verdad? Y deje usted eso sin contar las clasificaciones de los gobiernos. Los gobiernos meten en clasificación a todos. En la clasificación de los gobiernos, ellos dicen cristianos, pues son todos para ellos
los católicos son cristianos, los testigos de Jehová son cristianos, y todos los grupos protestantes son cristianos, y hasta los mormones son cristianos, y todos son cristianos. Entonces ahí nos metemos en un dilema si queremos definir realmente, porque esto depende de lo que, pues de lo que dice los gobiernos, de lo que dice el mundo, de lo que dice cada grupo. Y por eso es que no está definido. Hasta el día de hoy no está claro en el mundo actual quién es judío. Y luego tenemos textos en la Biblia que dicen los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten para como cereza del pastel, ¿no? Entonces la pregunta queda ahí en el aire: ¿quién es judío? ¿Quién realmente es un judío? Entonces la controversia pues sigue. Y hay quienes dicen, no, nosotros no somos judíos. Seguramente han escuchado a un hermano por ahí que sale también en el internet y que se refiere a los judíos como la mala casa de Judá. Así les dicen. ¿Lo han oído? Bueno, no voy a decir su nombre, ¿verdad? Pero es muy popular este hermano. ¿Mandé? No, ese es de allá. Él le presta la voz ahora a Michael Rood. No sé cómo se llama este hermano, pero... Sí, pero el que le presta la voz en español. Antes le prestaba la voz a Jimmy Staley y ahora le presta la voz a Michael Rood. Pero no, él no es. No, el que les digo es de aquí, es nacional. Y es muy conocido, todos lo conocen. Pero él se refiere así, les dice la mala casa de Judá, y él se viste como judío. Entonces ahí dices, bueno, ya no entendí. Les dices mala casa de Judá y tú te vistes igual que ellos. Entonces, ¿cómo está eso? Entonces hay una tremenda controversia con el tema de los judíos y quiénes son los judíos. Por eso aquí, en el concepto que yo les estoy poniendo ahí, es el concepto sencillo y el concepto bíblico. Lo que la Biblia nos dice. Y lo que la Biblia nos dice de un judío simplemente es descendiente de Judá, perteneciente al reino de Judá, o una persona que profesa el judaísmo. Ese es un judío, desde la perspectiva bíblica, sin meternos en las discusiones de los hombres. ¿Sí? Entonces no sé si le contesté, hermana, o le enredé más. Sí, gracias. Bueno, el segundo concepto es Goy. Estamos viendo estos conceptos que nos tienen que ayudar para el estudio de la carta a los Gálatas. Goy, la palabra Goy es una palabra hebrea traducida normalmente como gentil. Este término con el que se identifica a alguien que no forma parte de la nación de Israel. O sea, un gentil es cualquier persona que no es descendiente de Abraham, Isaac y Jacob. Porque hay algunos descendientes de Abraham. Decíamos hace rato, Abraham tuvo a Ismael. Y una vez que murió Sara, Abraham se casó con Cetura y tuvo más hijos. Pero esos hijos que tuvo con Cetura, ni Ismael ni los demás son israelitas, son gentiles, aunque son hijos de Abraham. Entonces, para ser un israelita, en el sentido del linaje, la persona tiene que ser descendiente de Abraham, Isaac y de Jacob, de los tres patriarcas, venir de esa línea. Entonces cualquier descendiente de los 12 patriarcas es un
israelita. Y cualquier persona que no sea descendiente de los tres patriarcas es un gentil. En el concepto más abierto, más simple de quién es un gentil o qué es un gentil, alguien que no es descendiente de Israel. Ese es un gentil. Es como decir, en el mundo solamente hay dos clases de personas: los israelitas y los gentiles. Obviamente esta es la perspectiva de ellos, del pueblo de Israel. Cuando se formaron las 70 naciones en la antigüedad, el Eterno llamó a Abraham para levantar de Abraham una nación elegida por el Eterno y que iba a ser separada de las 70 naciones. Si lo vemos así, las 70 naciones son gentiles y el pueblo que el Eterno iba a levantar a partir de Abraham son Israel. Entonces, ¿se entiende esta separación? Sin embargo, este término gentil se utilizó por la casa de Judá para referirse a los del reino del norte. Ya dijimos que los del reino del norte, pues ellos son Israel. Sin embargo, los judíos, casa de Judá, les empezaron a decir gentiles a los descendientes de Dan, Gad, Efraín, Zabulón, Neftalí, todos los demás que se apartaron del pacto. Y podemos decir con cierta razón, ya que, como dice la Escritura, ellos empezaron a celebrar las fiestas, las santas convocaciones en otras fechas diferentes. Dejaron de ir al templo de Jerusalén, construyeron un templo en Samaria, y eso no estaba ordenado por el Eterno. Y obviamente, ¿a dónde los llevó ese camino? A terminar adorando ídolos. Cuando las tribus del norte se convierten en idólatras, los de la casa de Judá les empiezan a decir gentiles. Esos son los gentiles. O sea, estos ya no son parte de nosotros, ya son parte de las naciones. Pero expresamente ellos utilizaron ese término, gentil, porque hay otra palabra, además de goy, el plural es goyim, pero hay otra palabra que es la palabra hebrea ger. Ger se utiliza para extranjero. Ger es singular, gerim es plural. Entonces, ger o gerim lo usan, los israelitas lo usaban para los extranjeros que habitaban en medio de ellos, pero que no los reconocían como parte del pueblo. Entonces les decían ger. Hay dos términos entonces que pueden sonar parecidos, o que el uso es más o menos el mismo: goy y ger. Porque un ger pues, es un extranjero, alguien que no es Israel. Un goy pues también. ¿Cuál es la diferencia? El goy o los goyim están allá, lejos. Los ger, aunque son extranjeros, están cerca. O sea, viven entre los israelitas, o en este caso, entre el pueblo judío. Entonces, esa es la diferencia. Ellos, a la casa de Israel, a las tribus del norte, los consideraban goyim, porque los consideraban no solamente apartados espiritualmente, sino apartados físicamente. Estos ya fueron llevados lejos, fueron llevados a las naciones, y por eso los llamaron así. Otro término, ¿vamos bien hasta ahí? ¿No hay dudas con el término goy? Bueno, el tercer término que debemos de considerar es el término hebreo Torah. Torah, este es crucial. Para estudiar Gálatas hay que entender bien, ¿verdad? Torah.
comúnmente traducido como ley. Mal traducido, ¿sí? Mal traducido porque realmente Torah no significa ley, para nada. Entonces, literalmente, Torah es enseñanza, instrucción, no ley. Enseñanza, instrucción. Entonces, la Torah es el conjunto de instrucciones dadas por el Eterno a Moshe, que habrían de regir a Israel como nación. Este es un concepto también así muy básico. ¿Qué es Torah? Pues todas las instrucciones que el Eterno le dio a Moisés, bajo las cuales el pueblo de Israel se iba a regir. Iban a vivir dirigidos por esas instrucciones. Eso es Torah. También se conoce como Torah a los primeros 5 libros de las Escrituras. En griego fueron conocidos como Pentateuco. Pero en el hebreo es Torah. ¿Sí? La Torah. Pero también se usa este término de Torah para referirse al conjunto de libros considerados como inspirados, que forman las Sagradas Escrituras. Entonces, la palabra Biblia es griego, pero el hebreo es Torah. Se usa la palabra Tanaj también, o Tanakh, pero la más correcta es Torah. Entonces, esto de la Torah, como un conjunto de libros considerados inspirados, fue que en algún momento en la historia un grupo de eruditos, un grupo de sabios se reúnen y pues buscando la dirección del Eterno deciden qué libros iban a ser considerados como sagrados, qué libros iban a conformar el libro sagrado. Y en lo que es el Tanakh, pues el grupo de judíos que decidió el canon, que así se le dice también, el canon bíblico, ellos decidieron que iban a formar el Tanakh 24 libros, un total de 24 libros. Ahora, nosotros decimos, usted estará pensando, pero son 39. Bueno, lo que pasa es que en el Tanakh, por ejemplo, Reyes se toma como uno solo, y nosotros tenemos primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Crónicas, y ellos no, ellos es las Crónicas, los Reyes, y entonces por eso hay menos libros en el Tanakh, pero en realidad son los mismos que tenemos nosotros. Entonces, ese canon lo decidieron sabios judíos. Ellos decidieron qué libros iban a entrar y qué libros no, porque hay muchos más libros. Ustedes saben que hay muchos más libros considerados sagrados en el judaísmo, pero que no entraron en el canon. Solamente entraron 24 y son los que están, ¿sí? Entonces, la Torah también se le llama a ese conjunto de libros, a esos 24 libros que forman el canon hebreo, porque hay otro canon, el canon griego, que conocemos como Nuevo Testamento, y que tiene 27 libros, y que ese canon fue decidido por la Iglesia Católica. Y así hay que decirlo, que así la Iglesia Católica fue quien decidió qué libros iban a formar parte. Ahora, de acuerdo a lo que decíamos hace rato, aunque aquí decimos los sabios judíos decidieron, la Iglesia Católica decidió, la verdad es que quien decidió fue el Eterno, porque el Eterno decide todo. El Eterno no se le escapa nada, nada se le escapa de su control. Si algo se le fuera, hermano, ahí se acabó el universo. Nada escapa a su control y a sus designios, que son perfectos.
¿Sí? Yo creo que si la Iglesia Católica hubiera estado 100% en el control ahí, no se le hubieran ido muchas cosas que ahí están en el Nuevo Testamento. Claro. Está lo que tiene que estar, ¿verdad? Está absolutamente lo que tiene que estar ahí, porque el Eterno es quien realmente decide. Entonces, eso es lo que se conoce como Torah. Así lo tenemos que entender. Entonces, instrucciones, enseñanzas dadas a Moisés, los 5 primeros libros y el total de libros reconocidos como inspirados. Para nosotros la Torah, pues este libro para nosotros es Torah. O sea, todos los 39 y los 27 para nosotros es Torah. Instrucciones, enseñanza, libros inspirados por el Eterno, y que el Eterno decidió que estuvieran todos formando parte de un solo libro. Entonces, eso es Torah. Ahora tenemos Torah oral, que ese es otro concepto fundamental para estudiar Gálatas. La Torah oral. ¿Qué es la Torah oral? Otra vez, sencillamente, conjunto de interpretaciones rabínicas de la Torah escrita. Entonces, tenemos este libro que es la Torah escrita. Aquí están contenidos todos los libros considerados como sagrados e inspirados por el Eterno, que forman las Sagradas Escrituras. Pero luego hay comentarios sobre este libro, interpretaciones sobre este libro, y de ahí se escriben otros libros. Si nos ponemos a pensar cuántos libros se han escrito en el mundo por diferentes autores inspirados en las Sagradas Escrituras, no, pues no terminamos. ¿Qué libro más vendido? Millones y millones y millones que se han escrito, inspirados o derivados de las Sagradas Escrituras. Entonces, la Torah oral estrictamente es eso. Las interpretaciones de los rabinos que fueron escritas, y ahí entran lo que se conoce como Talmud, la Mishnah, el Midrash, y entran, ¿mande? El Zohar, ahí entran los distintos libros, y ahí entra también el Brit Hadashah. Porque a final de cuentas el Brit Hadashah, conocido como Nuevo Testamento, no es otra cosa sino una interpretación de la Torah escrita. Una interpretación, nada más que la interpretación del Mashiach, Yeshua. ¿Sí? Por eso para nosotros es considerado sagrado. Nuestros libros sagrados, nos referimos a ellos así. Si hablamos de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan, decimos que son nuestros libros sagrados, porque son interpretaciones de nuestro gran rabino Yeshua, pero son interpretaciones de la Torah. Entonces, en ese sentido, el Brit Hadashah forma parte de lo que sería la Torah oral. ¿Y por qué Torah oral? Porque en el Nuevo Testamento, o lo que conocemos como Nuevo Testamento, no vamos a encontrar nosotros en ninguna parte alguna instrucción dada por el Mesías, Yeshua, para que se escribieran sus enseñanzas. Él no escribió nada. Yeshua no dejó nada escrito. Ni le dijo a Pedro, Pedrito, toma nota. Voy a dar aquí el sermón de la montaña. Toma nota de todo lo que voy a decir. El Eterno sí le dijo a Moisés, toma nota, escribe.
o a Daniel, o a otros. Yeshua nunca le dijo a ningún discípulo, toma nota. Por eso se considera Torah oral. Yeshua solamente transmitió así, enseñando, predicando. Pero él no les escribió ni les dijo que escribieran a nadie. Ahora, todavía, para hacer el asunto un poco más decepcionante también, cuando empezamos lo de las cartas de Rab Shaul, ¿se acuerdan que dijimos que ni siquiera hay una certeza clara de cuáles cartas realmente Rab Shaul escribió? Dijimos, pues se dicen que son 13, se dicen que son 14. La verdad es que si hay 2 o 3 son muchas que realmente las haya escrito él. La mayoría las escribieron discípulos de Rab Shaul, pero legalmente se consideran escritas por el maestro, ¿verdad? Desde una perspectiva legal, incluso era válido que ellos utilizaran el nombre de su maestro, y por eso se le adjudican a Rab Shaul, aunque él no las escribió directamente. Por eso los evangelios dicen el evangelio de Jesucristo, pero luego le ponen según San Mateo, según San Marcos. Pues en una de esas, ¿no? Sí, sé que ibas a decir algo. Esto de que se cree que igual Juan escribió el libro, que Marcos escribió, Sí. a lo mejor Discípulos. pero ellos directamente. Eso es lo que se sabe, ¿no? Es lo que se cree. Y lo que se argumenta es que precisamente porque Yeshua no les había dicho que escribieran, y que por eso se abstuvieron de escribir. Del que sí hay certeza, digamos en más de un 90%, es Mateo y Marcos. De Marcos, que fue Juan Marcos, sobrino de Bernabé, y que fue discípulo de Pedro. Pero lo extraño es que, siendo discípulo de Pedro, no le haya adjudicado la autoría del escrito a Pedro. Es probable que Pedro no quiso que se lo adjudicara, por la misma situación que decíamos de que Yeshua nunca les dio instrucciones de que escribieran. Entonces, el asunto aquí es que es considerado Torah oral, enseñanzas transmitidas oralmente. Entonces, ¿se entiende la diferencia entre lo escrito y lo oral? ¿Qué dirían que es la diferencia? A ver, Sergio. Lo escrito, pues, lo que siempre se ha tenido como se ha mandado escrito, y lo oral fue lo que se transmitió así por voces. Llegó un punto en el que se escribió, pero siempre fue todo por a voces. Ajá. ¿Y dirían que tiene la misma importancia una y otra? Porque eso es lo que está a discusión. Eso es lo que queda a discusión, precisamente, de que muchos grupos dicen lo que decíamos hace rato, ¿no? De la lista de las 10 pruebas de Abraham, que hay 2 listas, y las 2 listas se diferencian precisamente en que la primera incluye pruebas que no están en la Torah escrita, y la segunda lista considera que si no están en la Torah escrita, entonces no valen, pues, o no tienen la misma importancia. Entonces, la Torah escrita es más importante que la Torah oral, según Maimónides. Y estamos hablando de rabinos judíos. Sí, los más reconocidos de todos los tiempos, como Rashi, como Maimónides, el Rambam, y de pronto se contradicen entre ellos. Y en ese tema siempre ha habido controversia.
Entonces algunos sabios, los más grandes sabios de todos los tiempos, algunos han dicho la Torá escrita es igualmente de importante que la Torá oral o viceversa. Pero otros grandes rabinos han dicho no, solamente la Torá escrita es, no que la otra no sea importante, pero dicen la Torá escrita siempre va a estar por encima de la Torá oral. Porque la diferencia más grande es que pues por lo menos la Torá escrita, pues sí puede ser que escribe, y en el segundo no, como que así como entonces llegó un punto en donde a alguien se le ocurrió, bueno, pues vamos a transcribirlo para que sea como testimonio, y ya no se pierda en el tiempo y que se transmite y que se distorsione a través de boca en boca. O sea, yo creo que ahí viene, o sea, primero lo escrito y luego ya esto, porque igual porque ustedes cuando dan las clases los miércoles, o sea, nos da primero lo que es la Torá escrita, luego ya al final vamos a ver esto para ver la referencia en sí, para que ambos se complementen. Muy bien, entonces, ¿sí se tiene que destacar una por encima de la otra? ¿Sí o no? Si hay unos débiles, no, otros... Es muy depende, porque ya de por sí yo uso la lógica de que si hay más libros, o sea, que los judíos toman como que pues también son importantes, pero los descartaron, o sea, es un depende de que no tanto lo importante, sino más bien qué tanto lo podemos... No, o sea, armonizar. sí. O sea, porque igual, incluso el Nuevo Testamento, aunque fue hecho por el clero católico, la gracia a Dios, o sea, como que tanto lo que tenemos en el Nuevo Testamento no contradice tanto lo que dice el Antiguo Testamento y lo complementamos. O sea, las enseñanzas del maestro, o sea, no lo entendemos al primero, si nos regresamos y leemos y comenzamos a comprender, bueno, comenzamos a comprender ya lo otro. Es decir, es complementación, no tanto de separar esto está y esto, o sea, la separación, cosa que nunca debe ser. Es que lo que contradice las enseñanzas del Antiguo Testamento, del mal llamado Antiguo Testamento, son las interpretaciones del Nuevo. ¿Me explico? No el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no contradice el Antiguo. Las interpretaciones que las personas han hecho son las que contradicen. Entonces de ahí es que volvemos a la pregunta: ¿qué va a ser más importante? ¿La Torá oral o la Torá escrita? Ya tardaron, ¿verdad? Pero sí, yo sé por qué estaban dudando, ¿no? Porque estábamos diciendo que el Nuevo Testamento es considerado Torá oral. Pero es que como decía Iván, es algo que como lo mismo es algo que se pasó de boca en boca, y así le pasó al Antiguo Testamento, digo al Nuevo Testamento, que se fue de boca en boca y llegó un punto en el que se escribió, pero seguramente ya se había distorsionado de realmente lo que sí. Entonces llega un punto en el que si nos toca a nosotros darnos cuenta de esto sí, esto no. Y de hecho, Para que armonice con el Antiguo Testamento, y lo que no armoniza, Exacto. y de hecho eso se demuestra cuando el reino de Judá, el pueblo de Judá regresa de la diáspora de Babilonia y encuentran escritos, y ellos se dan cuenta de que estaban haciendo las fiestas, los otros ritos, que estaban equivocados porque era en boca, y llegó un punto en donde se hicieron más caso a una escuela o a un rabino, a una interpretación, y ahí se agarraron, y no fue hasta cuando ya regresaron y encontraron un rollo de la Torá, comenzaron a leer o escuchar que alguien tuvo que leer, y ya vamos a volver otra vez, como dice aquí. A lo correcto. Exactamente, ese es un buen punto, buena ilustración. En los 70 años en la dispersión se perdió mucho. En 70 años, fíjense. Imagínense 2000 años. En 70 años todo lo que se perdió, y tuvieron que encontrar un rollo antiguo
escrito para regresar a la senda antigua. Desde el Nuevo Testamento, 2000 años, no se habla de esto, Pero fíjense, es lo mismo que está pasando ahora. La única manera de regresar a lo correcto, como dice el mismo texto, es regresando a la senda antigua, los caminos antiguos. Regresar a los escritos originales es la única manera de enderezar el rumbo. Entonces ahí está la diferencia entre la Torah oral y la Torah escrita. Está escrito a la ley y al testimonio. Cuando dice el profeta a la ley y al testimonio, es como considerar ambas cosas, lo escrito y también lo oral. El asunto aquí es que la Torah oral, digamos, válida, la que tuvo autoridad en su momento, fue la que el maestro dijo, la que los apóstoles dijeron. Pero ya después, ¿qué certeza hay? Y luego, sabiendo que la religión popular metió mano, textos añadidos, quitados, añadidos, interpretaciones erróneas, etcétera, pues por eso pasó lo que pasó. Y de hecho también en la historia por el medievo, yo encontré un dato en donde, no sé si era el Sacro Imperio, que ahora esto lo conocemos como Alemania actual, sí llegó que el clero católico de ahí consideró el Talmud como blasfemo, cosa que pues si es el judío, bueno, pero una cosa que yo entendí y yo me encontré es que también incluso dentro del pueblo hay gente que es mala, que es malvada, porque también en varios textos del Talmud hay textos que son directamente, no solo en contra, sino que van a aborrecer la Torah, en el sentido de que, pues, cosa que a un judío le es permitido hacer cierto acto que es malvado tanto para Dios y para todo el mundo, pero si eres, como eres judío, no se te va a considerar eso como mal. Porque en primer lugar, ¿quién le permitió a este rabino escribir eso del Talmud, siendo que es sagrado? Y segundo, ¿por qué nadie dice nada y por qué nadie dice nada? Todo el mundo como lo ignoran, ¿no? Pero es como, nada más agarra lo bueno, que está bien, pero es como que cuando llegó el momento de que creo católico y muchos europeos cuando leyeron es como que, y es por esta razón que muchos tachan los judíos como que toman más en serio a Talmud teniendo estos problemas. Y es algo que ha pasado en absolutamente todos los grupos. Si analizamos un poco en los grupos cristianos, en las diferentes denominaciones, hablando de Torah oral, aplicando el término, ¿no?, a las denominaciones cristianas, la Torah oral sería como, vamos a decir, un libro X. En su momento, ¿se acuerdan del libro de Vida con propósito? Una vida con propósito de Rick Warren. Se convirtió en un tremendo parteaguas, ¿no?, en el cristianismo. Nosotros como iglesia evangélica en aquel tiempo llevamos aquí todo un curso. Yo hice como no sé cuántas lecciones sobre ese libro. Y luego una iglesia con propósito, ¿no?, otro golpe. Y bueno, ya esto era tomado como, entendiendo esto, es Torah oral. Y dentro de las iglesias cristianas se convirtió en algo sagrado. Ahora, ¿qué decir como bautistas que fuimos? ¿Qué decir de aquellos años? Bueno, mi hermana Leida y servidor, que fuimos de los bautistas más antiguos, ¿no? Bueno, está el hermano Carlos, que también anduvo con los presbiterianos y con también bautistas. ¿Y qué decir, por ejemplo, del expositor bíblico? El famoso expositor bíblico con el que se impartía la clase de escuela dominical era como otra Biblia. Era como un libro sagrado también. Y cuidado y dijeras algo en contra de estos libros sagrados. Bueno, nosotros como iglesia, una ocasión a mí se me ocurrió quitar el material que utilizábamos, que no era ya expositor, era otro material que se llamaba el intérprete, que ese era sagrado en los Estados Unidos.
pero luego llegó acá también. Y entonces a mí se me ocurrió quitarlo para meter estudios de doctrina directamente. Nos estábamos preparando para nuestro examen como iglesia y se me ocurrió quitar el intérprete y se me echaron encima el grupo de aquel tiempo de hermanas de las más antiguas, que casi ya pedían mi cabeza, ¿verdad? Mi renuncia, porque había cometido yo un sacrilegio. Entonces, hasta ese punto se llegan a considerar cosas muy sagradas. Bueno, ¿qué decir de los departamentos, los famosos departamentos dentro de la iglesia bautista? La femenil, la sagrada femenil, ¿no? Los grupos de jóvenes, los varones, pero más la femenil, los departamentos de la femenil, los rayitos de sol, los embajadores del rey, la auxiliar de niñas, la auxiliar de señoritas, todo eso considerado sagradísimo dentro de la iglesia bautista. Yo me metí en cada problema en aquellos tiempos en la convención bautista, porque alguna vez también sugerí que ya quitaran los departamentos. No, me querían linchar, de verdad. ¿Cómo se te ocurre, Saúl?, me decía una hermana. Ya ni pastor me dijo, ya se perdió toda la formalidad. Entonces la Torah oral llega a ser algo tan sagrado, incluso más que la Torah escrita. Eso pasaba en tiempos de Yeshua y eso sigue pasando en nuestros días, sigue pasando en nuestros tiempos en todas las congregaciones. Sigue habiendo tradiciones, o sea, cosas que se dicen de manera oral que se convierten en leyes y que incluso están por encima de las leyes escritas, de las leyes del amor dadas por el Eterno. Un ejemplo chistoso, se puede decir chistoso de esto, ¿no? Fue la historia que nos contó un hermano pastor, cuando recién llegó a una iglesia. Lo invitaron al pastorado, ahí llegó, y bueno, tenía poco tiempo de ser pastor, y la primera vez que él entró en el baño, en el sanitario de los varones, y pues se dio cuenta de que estaba algo oscuro, ¿no? Y entonces enciende el switch, no encendía la luz. Dijo, ay, ¿por qué no hay luz? Y ya después checa y abre la puerta y entra un poco de luz. No hay foco. ¿Será que solamente falta el foco? Se le hizo fácil, fue, compró un foco, lo puso, prendió el switch, se hizo la luz. Nada más faltaba el foco. Pues bien contento, ya solucioné un problema aquí. Terminó el servicio, se fueron. A la siguiente ocasión, al siguiente servicio, terminando el culto, se para al frente uno de los diáconos de la congregación. Hermano, tenemos aquí un problema. ¿Qué pasó? ¿Quién puso foco en el baño de los hombres? Y el pastor así como que no digo, ¿no? Así fui yo. Lo vio tan enojado que ya hasta le dio miedo de decir. Pero dijo, pues es sentido común, ¿no? Pues faltaba el foco. Dijo, yo fui, hermano. ¿Y por qué, hermano? ¿Quién lo autorizó? ¿Por qué no preguntó? Pues, hermano, pues hacía falta un foco. Digo, ¿por qué hay que preguntar eso? Pues, hace falta, se necesita, lo puse. No. En la iglesia tenemos un acuerdo, fíjese, las famosas sesiones de negocios, ¿no? Y los acuerdos y las actas y que no sé qué. El acta fulana de tal, ahí quedó el acuerdo y se votó la iglesia y no sé qué, y no debe haber foco en el baño. Pero ¿cómo se toma un acuerdo sobre eso? Un asunto legal, esto es un asunto legal que no debía de haber foco. Pero ¿por qué no? Porque luego se les olvida pagarlo y nadie se hace responsable. Entonces se decidió mejor que no haya foco. Y está firmado y aprobado.
De manera que el pastor va y quita ese foco. Imagínense. ¿Esto es ser legalista o no? Legalismo del más alto nivel. Pero son personas que a nosotros nos dicen legalistas ahora por estudiar raíces hebreas. Pero esos son legalismos de verdad, increíbles. Y pasan por alto el amor al prójimo, y pasan por alto la necesidad, y pasan por alto lo que sea. Entonces, esto nos lleva al otro término, no judaizar. Otro concepto importante. A nosotros nos acusan de ser judaizantes, pero la gente que nos dice judaizantes no tienen ni la más remota idea de lo que significa realmente judaizar, de acuerdo a las escrituras. Entonces, ¿qué significa judaizar? Simple y llanamente enseñar a los gentiles que para formar parte del reino de Dios es necesario convertirse al judaísmo. Eso es judaizar. Si tú le vas a decir a un gentil, mira, puedes entrar al reino de Dios, puedes ser bienvenido en el reino de Dios, pero primero necesitas hacerte judío. Necesitas circuncidarte, empezando por la circuncisión. Necesitas guardar Shabbat, necesitas guardar todos los mandamientos, necesitas usar tzitziot, necesitas usar kippah, o sea, todo, ¿no? Ser un judío, o sea, convertirte al judaísmo. Si no, no tienes esperanzas de entrar al reino de Dios. Eso es judaizar. O sea, decir que la salvación de una persona depende de la religión. En este caso, de la religión judía. Ahora, si aplicamos ese concepto a las otras, pues es lo mismo. Es lo mismo. Todo mundo lo hace, como dijo una hermana, todos jalan agua para su molino, cada quien. Entonces todos te van a decir así. Te van a cristianizar o te van a... Bueno, ya si lo queremos aplicar a las denominaciones, se complica, ¿no? A esa ya no la puedo decir, es como un trabalenguas. Pero es lo mismo, hermano, todos. O sea, todos los grupos te van a querer jalar para formar parte de su grupo y te van a decir que nada más ahí. Que nada más ahí. Incluso, aunque seas parte del mismo grupo. Mire, cuando nosotros llegamos aquí a esta colonia, al Ernesto Zedillo, pues formábamos parte de la Convención Regional Bautista Norte de Tamaulipas. Cuando llegamos aquí. Cuando llegamos aquí, a mí me enseñaron en el seminario a hacer un estudio de campo. ¿Qué se llama estudio de campo? Bueno, salir a recorrer las calles y tomar nota de cuántas iglesias hay en la colonia y de qué grupo. Entonces yo hice mi estudio de campo, salí, recorrí todo, ya, bueno, hay tantas iglesias pentecostales, hay un salón del reino, hay una capilla de la iglesia católica, hay una iglesia metodista, y pues ya, párale de contar. Pero iglesias bautistas no hay. Así que vamos a ser pioneros aquí, en la colonia, ¿no? Pues resulta que una vez que empezamos, y esto fue como a los 2 meses, en una campaña que hicimos evangelística aquí, todavía no había templo ni nada. Hicimos una campaña, invitamos gente, y pues había bastantita gente, y ya no teníamos sillas. Y entonces una de las personas que estaban aquí como invitados me dice: oiga, pastor, yo tengo sillas en mi casa, ¿quiere que le preste algunas? Le dije, pues si me hace favor. Sí, ¿cómo no? Pues vamos a traerlas, y pues trajimos. Y sí, tenía como unas 20 sillas el hermano. Entonces cuando vamos trayendo las sillas, yo las veo y dije, estas sillas yo las conozco.
pensé yo. Dije, oiga, hermano, estas sillas, ¿quién se las dio? ¿O de dónde las sacó? Ah, dice, no, es que son de un hermano que viene a hacer culto a la casa. El hermano se llama fulano de tal, viejo conocido mío, ¿no? Incluso compañeros en el seminario. ¿A poco? Ah, pues bien, sí, tiene rato viniendo a la casa a hacer culto y él trajo esas sillas. Ah, mire, bueno, pues, qué pequeño es el mundo, ¿no? Pero obviamente, pues no había ningún letrero, nada ahí que dijera, pues yo, cuando hice mi estudio de campo, no me di cuenta de eso. Bueno, para no hacer la historia muy larga, este hermano, amigo mío, se enojó conmigo para la vida, me dejó de hablar, me acusó ante la convención, me acusó con la Sociedad Misionera de los Americanos, no. Fue un problema no pequeño aquello que pasó. Y éramos de los mismos. Yo platiqué con él, le dije, oye, pues tú y yo somos amigos, somos hermanos, compañeros. Muchas veces yo le di ride para el seminario, me lo traía y todo. Le dije, ¿por qué no arreglamos esto bien? Dije, mira, las cosas pasaron así, yo nunca hice esto con mala intención. Yo no sabía que tú estabas trabajando aquí. Ahora, pues nosotros ya llegamos, ya compramos el terreno, ya estamos avanzados. Tú estás teniendo servicios, digamos lo que decimos un culto de hogar, ¿no? No, pero que yo ya andaba en tractos, que no sé qué, que no sé cuánto. Dije, pues sí, hermano, pero esto aquí ya está. Dice, bueno, ¿qué quieres que hagamos? Me decía él. Digo, no, pues la cosa es sencilla, ¿verdad? Los hermanos que tienes ahí que se reúnen, pues mándamelos para acá. Hombre, tal cosa le he dicho, se enojó tanto, pero sinceramente para mí era algo normal. Me dijo, ay, sí, cómo no, dijo, ¿a poco tú harías eso? Le dije, no lo haría, lo he hecho. He trabajado en colonias donde hemos iniciado obras y pues no ha prosperado la obra, y pues hemos canalizado a esa gente a otras iglesias que ni siquiera son de nuestra denominación, pero pues lo importante son las personas, ¿no? Las almas que sigan en el camino del estudio. En la unidad obrera, aquí está mi esposa, que no me dejará mentir, empezamos una obra hace muchos años y llegamos a reunir, ¿qué? 20, 25 personas fácilmente, que al final pues ya no prosperó ahí, no logramos establecer algo fijo, y esas personas pues las canalizamos a congregaciones que ya estaban establecidas ahí. No tengo problema con eso. El punto es que entre los mismos grupos muchas veces hay como una especie de competencia, y eso no lleva a nada bueno. Entonces el término judaizar de repente se practica aún dentro de los grupos que son de la misma fe, y esto es una cosa increíble. Pero bueno, bíblicamente hablando, judaizar es enseñarle a la gente que el camino a la salvación es un camino religioso, un camino de religión. Eso es judaizar, y como ya vimos, aplica a cualquier grupo. Evangelio es otro término, otro concepto que necesita uno entender bien para estudiar Gálatas. Literalmente, evangelio, buenas noticias. Pero en el concepto hebreo, el evangelio son el total de promesas hechas por el Eterno a su pueblo elegido. Eso sería en sí el evangelio, en un concepto hebreo. Las promesas que el Eterno le ha hecho al pueblo elegido. Promesas de redención. Eso es evangelio. Entonces, si se dan cuenta, no se limita al Nuevo Testamento, no se limita al mensaje de Yeshua ni al mensaje de los apóstoles, sino a todas las escrituras, e incluye todas las promesas de redención. Todas son parte del evangelio.
El término iglesia también es importante entender lo que es iglesia. Ya lo hemos estudiado, griego eclesía, hebreo kehilá. El significado es congregación o asamblea llamada fuera. O sea, así literalmente es lo que significa. ¿A quién se aplica? Pues en las escrituras se le aplica a Israel. Israel es la kehilá, es la asamblea llamada fuera de Egipto, llamada fuera del mundo, es decir, apartada para santidad. Ese es el significado. Pero siempre en las escrituras este término se le aplicó a Israel, no a otra entidad, no a otro pueblo, sino a Israel. El gran problema cuando sacas algo de contexto es que cuando se empezó a usar el término iglesia para referirse a una entidad que no era Israel, ¿cómo terminó? Pues con millones de iglesias diferentes. ¿Sí? Así terminó, con confusión. Si el término se aplica a Israel, pues no hay confusión, porque iglesia es Israel, está claro. Pero si dejamos iglesia como cualquier iglesia, pues hay muchas, y eso crea confusión. Pues por eso es importante entenderlo. Cuando se le escribe a Gálatas y se le dice a la iglesia, es una referencia a Israel. Y en la medida que entremos en el estudio de la carta vamos a entender por qué. ¿Sí? O aquí mismo, con el siguiente concepto: Gálatas. Los receptores de la carta, los Gálatas. La palabra hebrea para Gálatas es galut ya. Los que ya entienden poquito hebreo, si recuerdan estos términos, creo lo vimos, ¿no? En la clase de Karen, concepto galut. ¿Se acuerdan qué es galut? Bueno, si no se acuerdan, ahí está. Ahí está en la hojita. El galut es el exilio, la diáspora, la dispersión. ¿Sí? El galut. Y ya es la forma corta del nombre sagrado. Entonces, si lo juntamos, que pues esto es una palabra compuesta, galut y ya. Entonces, ¿qué? Los exiliados del Eterno, los exiliados de Yahweh. Los echados fuera. Sí. Es que ya en aquel tiempo todos esos exiliados se fueron a Galacia, Turquía, luego siguieron a Francia, luego a España y por acá andamos. De hecho, esta región de Galacia o Galutia era lo que es ahora Turquía, esa región de Turquía, ahí. Pero por el puro nombre, los exiliados del Eterno, así se llamaban. Entonces, eso suena a Israel. Yo no sé usted, ¿verdad? Pero suena a Israel, no suena a gentiles propiamente, o gentiles pero en el concepto que veíamos acá, de que el casa de Judá les empezó a llamar gentiles a las tribus del norte que abandonaron el pacto. Sí. La carta del apóstol Pedro también decía a los expatriados, a los que andan afuera. O sea, no le está hablando a los gentiles, le está hablando a ningún pueblo en particular. ¿No? Le está hablando en la católica, en los cristianos, está hablando de los hebreos directamente. A los exiliados. Y ese texto es muy interesante, porque ahí menciona a los Gálatas, a los expatriados en la dispersión, a los que están en el Galut, en la región de Galacia, en la de Bitinia, y ahí da los nombres. Entonces ahí está diciendo que en todas esas regiones habitaban exiliados de Israel. Pero no está hablando con Gerim, sino está hablando con israelitas exiliados.
Entonces, ahí es cuando nos damos cuenta que los Gálatas no eran paganos, no eran gentiles, eran israelitas exiliados. Y ya nada más con eso, el panorama de la carta cambia totalmente. Cambia y la interpretación debe de cambiar. Bueno, y terminamos con unos datos básicos que tenemos ahí, que es bueno considerarlos siempre que empezamos un estudio, en este caso una carta. Entonces, ¿quién escribe? Shaliach, Pablo, Shaul, el escritor que ya dijimos, quién sabe, probablemente un discípulo de él. ¿Qué tradición o Torah oral judía? Porque ya dijimos que esto que él escribe es considerado Torah oral, aunque sea una carta escrita, pero es considerado Torah oral, interpretación. Y como vamos a ver en el testimonio interno de la carta, Rav Shaul fue alumno del Mashiach Yeshua. O sea, Yeshua lo enseñó directamente y es algo que él reclama y dice: a mí no me enseñó Pedro, ni Jacobo, ni Juan, ni ninguno de los otros, de los llamados grandes apóstoles. A mí no me enseñó ninguno de ellos. Yo recibí enseñanza directa del Mashiach Yeshua. Entonces, para que quedara clara la autoridad que él tenía a la hora de interpretar y de enseñar Torah. Es una Torah oral, directamente dada por el Mashiach Yeshua, se puede tomar así. ¿Dónde? Galacia, Asia Menor. Bueno, aquí está el dato: actual Turquía. La actual Turquía. ¿Cuándo? Entre el 50 y 55, después del Mesías aproximadamente. El propósito de la carta: restaurar la Torah, o sea, la instrucción escrita. Fíjense bien. Esta es una Torah oral, una transmisión oral que tiene como propósito restaurar la Torah escrita como la máxima autoridad del creyente, sea judío o sea gentil. ¿Sí, hermano? Y en aquel tiempo todavía problemas de eso que hay ahora actualmente, porque en aquel tiempo estaba con él como alumno de Gamaliel, era una eminencia, una Torah oral. Mas sin embargo estaba Shammai y Gilel, estaban peleando uno al otro, ¿verdad? Uno decía: el judío tiene 18 mandamientos, 20 mandamientos. Y Gilel decía: no, con 6 o 8 tiempos no necesitas. Uno era permitivo y el otro era por otro. Y de ahí viene todo esto que tenemos ahora, la diferencia de denominación. Y lo interesante es que en la postura de Yeshua, o en la interpretación que Yeshua hacía de la Torah escrita, nos vamos a encontrar que había unas posturas que eran igual a las de Shammai y otras igual a las de Gilel. Quiere decir que Shammai tenía cosas buenas, Gilel tenía cosas buenas, pero ambos tenían cosas muy malas, ¿sí? Entonces la interpretación de Yeshua viene a ser la correcta, pero rescata de aquí y de allá. Y con esto terminamos. ¿Esto qué nos dice de momento? Que en la Torah oral vamos a encontrar cosas buenas, pero otras no tan buenas. Y que lo que vamos a tener que hacer es, como dijo Iván hace rato, el trabajo que tenemos por delante los que estudiamos la Torah no es rechazar la Torah oral categóricamente, no, porque hay muchas cosas buenas. Pero lo que tenemos que hacer es encontrar el camino que armonice la Torah oral con la Torah escrita. Llámese Talmud, Midrash, Mishnah, Zohar, como se llame. Si es interpretación de la Torah escrita, vale la pena analizarlo, vale la pena estudiarlo y encontrar una armonía con la Torah escrita. Si no hay armonía con la Torah escrita, entonces mejor lo hacemos para allá, ¿verdad? Mejor no. Si hay dudas, mejor no. Pero todo lo que armonice con la Torah escrita, bienvenido. Todo lo que nos ayude a observar mejor la Torah escrita es bienvenido.
Ese es el camino que tenemos que encontrar. ¿Sí? Lo que vamos a ver en el testimonio de la carta a los Gálatas es que el asunto en la región de Galacia se salió de control. Se salió de control porque los hermanos de Galacia le empezaron a hacer más caso a otras cosas que a lo que el mismo Rab Shaul les había enseñado. Es el problema que está ahí y lo que él va a tratar en esta carta. Y bueno, como introducción, pues hasta aquí. Ya para la próxima vemos el capítulo 1 y nos vamos a ir despacito con esto porque de verdad hay mucha riqueza en esta carta y hay mucha claridad de pensamiento que se necesita. Shalom. Los hermanos creo que ahora no opinaron nada. No, ¿verdad, Carlita? No.